Bueno, ya estamos de vuelta otra vez en Es la Mañana de Málaga de Es Radio y tenemos aquí en nuestro estudio a nuestro siguiente invitado, que no es otro que Antonio Luna, el portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Málaga. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias una vez más por invitarme a tu programa. Pues nada, vamos a hablar hoy de nuevo, además tú que eres Policía Nacional, bueno, pues estos temas los conoces bien y vamos a hablar de nuevo, como no, de armas, de tiroteos y yo juraría que vamos por el número 35. Estamos Ahí andamos. Tenemos el marcador yo creo que entre 33 y 35 tiroteos en el último año y medio. Sí, en el último año y medio, y el último ha sido en Estepona, delante de en un supermercado. Correcto. En un supermercado, concretamente en un Aldi. Y bueno, por lo visto fueron decenas de balas. Mira, esto va cada vez a peor y la verdad es que las cifras son escalofriantes. Como dices tú, cerca de 35 tiroteos en un año y medio que nos dejan 8 fallecidos y 42 heridos de bala, como resultado de ajustes de cuentas, de enfrentamientos armados de bandas organizadas, del crimen organizado que está asentado en la Costa del Sol, que se ha instalado, como vemos, y que opera de forma impune en nuestra costa, y que, lo último, ya después de aquella ejecución de 2 personas en una terraza del Paseo Marítimo de Fuengirola el día de la final de la Champions, ahora ya pasamos directamente al aparcamiento de un supermercado con un enfrentamiento a tiros que nos deja además un herido de bala que no tenía nada que ver con el enfrentamiento, con el ajuste de cuentas, que simplemente cometió el hecho de que pasaba por allí, y en total se efectuaron 27 disparos. Exactamente. 27 disparos y, ojo, hay una niña que no ha fallecido de milagro, porque muchos de esos impactos quedaron a muy pocos metros de donde se encontraba esta pequeña. Efectivamente, es decir, que más allá de que haya ajustes de cuenta, ¿no? Que uno diga, bueno, que se haga de forma fría, no es que estemos aquí, en todo caso, dulcificando este tipo de acciones, ¿no? Pero claro, es que ya lo hacen a calzón quitado, es que da igual. Pues, es que, como decías, en ese tiroteo en Estepona se dieron 27 disparos. Que claro, tú dices, hombre, con 27 disparos, alguna bala le tiene que dar a alguien. Y al final le dio a esa niña, como dices, que casi la lleva por delante. Y luego, además, otra contra la fachada de una casa, que si entra por la ventana, pues lo mismo, puede darle a cualquiera que esté en el sofá viendo la tele. Es que no hablamos de ajustes de cuentas que el crimen organizado lleve a cabo por la noche, en un descampado o con nocturnidad. No, estamos hablando de un crimen organizado que campa a sus anchas por la Costa del Sol y por el estrecho de Gibraltar, que no tienen más mínimo reparo en liarse a tiros en el supermercado. Donde hay gente, donde cualquier malagueño, cualquier persona, como tú y como yo, va a hacer la compra, y es que ha estado a punto de tocarle a una niña, que ha recibido impactos de esos 27 disparos muy cerca de donde se encontraba. Y un hombre que pasaba por allí, que cometió el error de ir a comprar y pasar en ese momento por allí, ha sido herido de bala. Es que esto es lo que tenemos en la Costa del Sol. Y estamos cansados de decirlo desde Vox, que es que exigimos la dimisión del ministro Marlaska porque le señalamos como principal responsable de la inseguridad que estamos sufriendo en nuestra provincia y en toda la costa, porque es que es el único responsable por haber dejado desprotegida y abandonado a las unidades de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de la Policía y de la Guardia Civil, que ha desmantelado la mejor unidad que teníamos, que era Oconsur, que operaba contra el narcotráfico y el crimen organizado en el estrecho de Gibraltar. Más de 10.000 detenciones y de premio desarticularla. Imagínate. Toneladas de cocaína incautadas. Y como ya comentamos aquí, que esa decisión de desmantelar Oconsur, además, fue tomada por el ministro Marlaska tras reunirse con su homólogo ministro de Interior marroquí, con el que estuvo charlando unos días allí, en Marruecos, y cuando volvió decidió que había que desmantelar la mejor unidad contra el narcotráfico
y el crimen organizado del Estrecho de Gibraltar. Antonio, eso solo es una casualidad, ¿eh? Sí, no, eso es solo una casualidad temporal. Y como bien sabes. Bueno, la verdad es que poca gracia tiene esto, ¿eh? Ninguna, pero ¿sabes lo que menos gracia tiene? Porque lo hemos hablado en alguna ocasión, tenemos a un subdelegado del Gobierno de España, Javier Salas, que es muy dado a decir que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil están dotados de la mejor manera posible en la historia de España y bueno, que todo es magnífico, tienen medios materiales, medios humanos, lo tienen todo, ¿no? Bueno, pues ahora se ha sumado uno más a defender lo indefendible, y este es el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien dice que no hay un incremento exponencial de la delincuencia en la Costa del Sol y, bueno, dice que con esos planes específicos de seguridad que ellos tienen, en fin, que como el 95% de los casos se resuelven, que con eso es suficiente. Es decir, que para este señor, si hay muchos casos, pero se resuelven la grandísima mayoría, todo bien. Pero si la idea es que no haya muchísimos casos. En fin, claro, hombre... Es que, vamos a ver, es que es una vergüenza que alguien así pueda ser delegado del Gobierno de Andalucía. Es una vergüenza, vamos, y lo digo así de claro. Entonces, o sea, una persona que no sabe diferenciar la prevención de la investigación y el esclarecimiento, lo juntan todo. Es que vamos a ver... Es que me da igual que luego se esclarezca, porque efectivamente contamos con los mejores profesionales en la investigación y los mejores policías y guardias civiles, y van a dar con el autor y lo van a detener hoy, mañana o dentro de un año. Con la ETA, por ejemplo. Pero es que necesitamos prevención, necesitamos que esto no suceda, necesitamos desarticular estos grupos y estas bandas de crimen organizado. Y hasta que eso no llegue, y para eso hace falta medios materiales y medios humanos. Y si este hombre, ¿cómo puede decir este señor que cuentan con los mejores medios? Pregúntenle a los sindicatos policiales, pregúntenle a las policías, a los representantes de la... Váyanse usted a una comisaría y vea los vehículos con los que tienen que combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Muchos de ellos averiados. Es que es una vergüenza, es una vergüenza. Y estamos luchando contra bandas internacionales que cuentan con vehículos de alta gama, que están armados, porque hay un tráfico ilícito de armas en la Costa del Sol y esta gente cada vez cuentan con mayores y mejores armas y nuestros policías van con vehículos ridículos a intentar atrapar a los malos, como sucedió en Barbate, como sucedió con esa Zodiac de goma con la que mandaron a 2 guardias civiles al matadero. A morir directamente. A morir. Totalmente. Y es lo mismo. Y que un delegado del Gobierno venga a defender la gestión del ministro Marlaska, que ha sido calificado como el peor ministro de la historia por los sindicatos policiales. No lo digo yo. No, te lo dicen los sindicatos policiales, que es el peor con diferencia. Y lo dicen todos. Y además luego cualquier policía nacional que le preguntas, en privado te lo dice. Y lo dicen todos los sindicatos, porque siempre, oye, hay sindicatos también de colores políticos antes, y lo sabemos, cada uno tiene su tendencia, todos coinciden, el peor ministro de la historia. Bueno, pues y malos también son sus aplaudidores, sus pelotas aquí, en este caso, bueno, pues Pedro Fernández, le preguntaban precisamente por esos tiroteos y él decía que, bueno, que para la tranquilidad de la población, que aquí no hay ningún incremento exponencial de la delincuencia. En fin, pues eso es lo que decía este señor, otro más. Este es el mismo que justificaba que en la Costa del Sol hubiera ajustes de cuentas porque tiene una población muy cosmopolita y que debido a eso es normal que haya ajustes de cuentas, ¿no? Se lo normaliza. Pero vamos a ver, por eso, repito, es normal que este señor sea delegado del Gobierno. Una persona que dice, bueno, como en la Costa del Sol tiene una población muy cosmopolita de diferentes nacionalidades, sí, es normal que existan ese tipo de ajustes de cuentas. Que se camuflan, claro, y tal igual, y entonces es normal que esto ocurra. Bueno, en fin. Pues mire, que no le toca a él estar en un supermercado, que no le toque estar en el aparcamiento como igual esa niña, con lo que cobra, como ese herido de bala, y que no le toque estar allí cuando llegue el momento en el que haya un ajuste de cuentas y se lían a tiros con un total de 27 disparos en la puerta de un supermercado a plena luz del día. Igual como con lo que cobra, a él le hacen la compra, en fin, igual sí. Y él se dedica, pues bueno, pues a decir tonterías. Igual sí. A decir tonterías con lo que cobra. Igual sí. En fin, es impresentable. En todo caso, vosotros también habéis registrado en el Congreso una proposición no de ley para la lucha contra el mercado ilícito de armas.
precisamente tras este tiroteo y bueno, pues con motivo, entendemos, de la facilidad, ¿no?, que hay de obtener armas en el mercado negro. Es que, vamos, no hay que... Es como el que quiere pillar droga, es fácil. Ya no es tanto por la facilidad, que sigue siendo algo respecto a lo que ha habido siempre un gran control por parte de tanto intervención de armas de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Es por endurecer el delito de tenencia ilícita de armas. Porque... algo que sea disuasorio, básicamente. Porque realmente uno puede cometer un delito leve o un delito menos grave sin la intención, ¿verdad?, de cometer algún delito mayor. O sea, quiero decir, con esto lo que quiero decir es, si alguien tiene un arma ilegal, si alguien tiene una pistola con munición lista para disparar, esa persona debe pagarlo muy caro, porque estamos evitando con eso, ahí sí estamos haciendo prevención y estamos evitando que esa persona... ¿Para qué quiere alguien un arma ilegal del mercado negro? ¿Para qué quiere alguien un arma con munición? ¿Para qué quiere alguien una AK-42, ¿no? Un Kalashnikov. Una AK-42. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues evidentemente eso hay que eliminarlo. Eliminar esas armas del mercado negro, hay que sacarlas de la calle, y a esas personas, una persona que tenga un arma de forma ilegal, hay que aumentar esas penas, porque tanto puede ser para su venta o tráfico ilícito, o si no, es para usarla. Y no queremos nada más que sean los policías y los guardias civiles los únicos que dispongan de armas. Además, así se dice. Y lo único que tengan el monopolio de la violencia. Que el monopolio de la violencia lo tiene que tener la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Y ya está. Con su forma, con su proporcionalidad, efectivamente, el monopolio de la violencia, del uso de la fuerza. Del uso de la fuerza es de las fuerzas y cuerpos del Estado, no de estos sinvergüenzas que campan a sus anchas por la provincia. Y por ejemplo, la expresión, pero acojonando a todo bicho viviente, porque es que al final uno va a tener que tener cuidado de a qué lugares va, vaya a ser que te pille una bala perdida por ahí, en fin. Impresentable también estos delegados del gobierno, estos voceros del gobierno de España, que justifican lo injustificable y se creen que la gente es tonta, pero bueno, ahí siguen. Vamos a hablar ahora, si te parece, también de otro tema, un tema que está muy de actualidad. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y, bueno, pues en todo caso vamos a hablar del Estadio de la Rosaleda, que hoy has tenido pleno en la Diputación y sobre ello se ha hablado. Vosotros pedíais la construcción de un nuevo estadio de fútbol con 50.000, 60.000 localidades, ¿no? Sí es. Pero eso sí, bueno, vamos allá, a ver qué es lo que ha pasado hoy en el pleno. Que yo no he podido verlo, vengo, como bien sabes, precisamente ha terminado el pleno hace solo unos minutos, el pleno en la Diputación, donde ha habido debate sobre el tema de la Rosaleda, el tema del fracaso de Málaga como sede del Mundial 2030. Ha sido un debate intenso, pero ha habido dos modelos muy diferentes. El modelo del Grupo Socialista y el modelo que ha presentado Vox en su moción. Nosotros hemos querido ser constructivos, hemos ido a conseguir el compromiso de la Diputación de Málaga como propietaria del 33% del Estadio de la Rosaleda, a conseguir el compromiso de que ratifique que continuará apostando junto con los otros propietarios, junto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, por un nuevo estadio en Málaga, un nuevo estadio de fútbol, el estadio de fútbol que los malagueños se merecen. El estadio de fútbol que sea multifuncional, que tenga estándares UEFA, FIFA, que tenga una capacidad mínima de 50.000 espectadores, porque consideramos que es lo mínimo que Málaga se merece, a lo que puede aspirar, y que esa ilusión que los malaguistas han visto truncada con la caída y la pérdida del Mundial 2030 no tenga por qué llevarse por delante también la ilusión del proyecto de una nueva instalación deportiva como el nuevo estadio del Málaga. Yo lo único que tengo varias dudas con este asunto, y de eso vamos a hablar. Vosotros, en todo caso, queréis que se garantice que durante
En fin, si finalmente la Rosaleda es remodelada en vez de que se construya una nueva, decís que bueno, que tiene que haber un aforo nunca inferior al número de abonados vigentes, que son 26.500. Sí, el que haya en ese momento. En ese momento, que rondará los 25.000 más o menos, vamos a decir. Pero claro, yo es que no conozco ningún estadio alternativo. Habría que hacer como en la Romareda. La Romareda entró como sede del Mundial y buscó un estadio similar al Ciudad de Málaga, donde se habilitaron todas esas localidades, esos asientos para todos los socios, pero es que ellos lo hicieron con más tiempo que nosotros. Lo hicieron con mucho más tiempo y se habilitaron esas gradas supletorias. De todas formas, ¿no? Sí, porque hay que recordar que el Ciudad de Málaga, el estadio de atletismo, tiene una capacidad de 12.500 localidades, con lo cual es cierto, Enrique, que ni la mitad de lo que tienen los abonados, ni la mitad de lo que son los abonados del Málaga. Es cierto que cada vez tiene más fuerza. Y yo lo entiendo también. No quiero posicionarme todavía porque todo esto tendrán que decidirlo también en mesas de trabajo y de carácter técnico, pero cada vez tiene más fuerza la idea de un nuevo estadio en otro emplazamiento diferente al de la Rosaleda. Sí, eso solucionaría. El Puerto de la Torre, por ejemplo, una de ellas. Sí. Eso solucionaría todos estos problemas que estamos hablando de ubicación temporal de esos aficionados, que perfectamente estarían en la Rosaleda mientras ese estadio se construye. O sea que, bueno, por ejemplo, en Puerto de la Torre, tú sabes que claro, está muy bien para el desarrollo, digamos, de esa zona, pero en materia de movilidad puede suponer un problema. Sí, bueno, que tenemos problemas en materia de movilidad en la Rosaleda, tenemos problemas de aparcamiento en la Rosaleda actualmente y seguiríamos teniendo problemas a no ser que se construyeran esos parkings pues, apropiados para un estadio de las características, un estadio multifuncional que debería de tener muchas plantas de sótano de aparcamiento para este tipo de eventos y para cualquier otro tipo de eventos como conciertos o cualquier otro. Lo que sí es cierto, y en esto ha propuesto una enmienda el Partido Popular, que se la hemos aceptado porque hemos considerado que tenía sentido, es que nosotros pedíamos que se llevara a cabo un nuevo convenio. Había un convenio entre las tres administraciones para llevar a cabo el proyecto del nuevo estadio, que estaba ligado al Mundial 2030. El Mundial 2030 no era el objetivo, era un medio para conseguir el fin, que era el Estadio de la Rosaleda, el nuevo Estadio de la Rosaleda. Por tanto, la nueva incorporación del Málaga, una vez termine la intervención judicial del club, creo que es necesaria e imprescindible para que forme parte de ese convenio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros creemos que finalmente la administración pública debe desprenderse de la propiedad del estadio. Eso es lo que yo pienso también. Y que creo que todos debemos de ir hacia un objetivo que sea, que más pronto que tarde, un club solvente. Sí, que el Málaga resuelva su situación judicial, económica, deportiva, claro, y que un Málaga Club de Fútbol pueda hacerse cargo de sus propios estadios. Poco a poco, que cuando disponga de ingresos, y además con un estadio que le va a dar ingresos, porque podrá explotarlo, podrá hacer conciertos, otros usos, y que ese club, ese Málaga Club de Fútbol del futuro, que ya no esté intervenido judicialmente, que sea solvente, que se haga cargo de la propiedad de ese nuevo estadio, ¿no? Digamos del coste que tenga. Por tanto, claro, porque es que lo que claro, a cualquier españolito medio le puede fastidiar es que un club privado lleguen tres administraciones, Junta, Diputación, Ayuntamiento, y pongan, no sé, lo que puede costar el estadio, pero alrededor de 200 millones, pongamos. 200 millones más o menos. Sí, o más. 300 millones costó el Wanda Metropolitano, pero dicen un poquito menos, que se puede hacer más barato ahora, yo no lo sé. Pero bueno, cientos de millones en cualquier caso, ¿no? Pues eso sale del bolsillo de los ciudadanos y que lo tienen que recuperar de alguna manera. Sí. Así que el Málaga tendría porque nosotros, refinanciar la compra a esas tres administraciones. La administración ha ayudado al Málaga Club de Fútbol cuando lo ha necesitado, en patrocinios, cuando estuvo a punto de descender por falta de liquidez y iba a tener un descenso administrativo, llegó la Diputación y salvó el patrocinio y la situación. Eso es una circunstancia, pero ya un club solvente y un club que pudiera estar en primera, pues lo propio sería que se trabajara de forma conjunta para que poco a poco se hiciera cargo y que la administración saliera de esa situación. De esa ecuación, sí, claro. y de estar financiando lo que hace un club privado, que al fin y al cabo el Málaga es una sociedad anónima deportiva, ¿no? Claro.
Claro, queremos que le vaya muy bien, no obstante. Por supuesto, el equipo de la ciudad, el equipo de la provincia, ¿no? Y queremos que le vaya muy bien, pero bueno, que de forma, digamos, autónoma. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que ya demasiado dinero público se usa por ahí en cosas que uno dice que no tiene sentido. Totalmente. Vamos a hablar también brevemente, bueno, pues del suministro de agua potable en Valle de Adalagís, que parece ser que hay bastantes problemas. He registrado pues una propuesta para que se ejecute por parte, bueno, pues ya sea del Estado Central o de la Junta de Andalucía, ¿no? Que se pueda garantizar ese suministro. ¿Y cómo sería? Pues mira, el Grupo Vox, tanto en el Parlamento de Andalucía como en la Diputación de Málaga, hemos llevado a cabo una acción coordinada para garantizar el suministro estable, y digo estable porque ahora mismo se nutre de camiones cisterna. Y hay muchos cortes de agua además, o sea que... Del municipio de Valle de Adalagís. Valle de Adalagís lleva 22 años de cortes de agua, 22 años con camiones cisterna, 22 años en los que vecinos y familias almacenan agua como si estuvieran en el desierto, como si vivieran una situación precaria. Pero además, y lo más importante, que es lo que nosotros venimos también a defender, el mundo rural, tanto que muchos otros partidos, Partido Socialista, Partido Popular, se le llena la boca de luchar contra el despoblamiento. El Valle de Adalagís, en esos 22 años, ha perdido el 20% de su población. Y eso es por la falta de agua. Y es por la falta de implicación. Pero es que, ¿sabes? Es que nosotros presentamos esta moción y la registramos el día 18 de este mes y precisamente ayer mismo tuvimos conocimiento del desprendimiento del túnel del Valle de Adalagís, del túnel ferroviario del AVE, el famoso túnel por el cual todos sabemos en esas obras que fue perforado el manantial, el acuífero. Se inundó la vía, sí. Fue perforado el acuífero del Valle de Adalagís. El Valle de Adalagís era conocido como la Villa de los Manantiales. Una villa, un municipio que vivía del agua y que ha pasado a morir de sed. O sea, es una incongruencia y nos parece un abandono absoluto por parte del Gobierno de España y del resto de administraciones que han demostrado una desidia y un desinterés absoluto por parte de sus políticas en las que no han aportado ninguna solución a los vecinos de Valle de Adalagís. Entonces, lo que hemos pedido en esta... 2.400 parece ser que están ahora estamos en esa situación, ¿no? Efectivamente, 2.400 habitantes y este es el resultado de la pérdida del 20% de la población. Luego hablan de la España vaciada, efectivamente. Claro, y bueno, lo que Vox ha pedido es para el Valle de Adalagís es que cada administración asuma su responsabilidad. Queremos que cada administración, que la Junta de Andalucía, por su parte, tome las medidas necesarias, que la Diputación lidere la coordinación de estos proyectos para intentar garantizar el agua en el Valle. Y todo esto, ojo, porque contamos con la inacción absoluta del Gobierno de la Nación, que es el principal responsable, el responsable de las obras que realizó Adif hace 22 años y que perforó el acuífero y que es el que debería de hacerse responsable de garantizar el suministro en el Valle de Adalagís. Y por cierto, ayer ya se dieron filtraciones de agua en el túnel del AVE de Valle de Adalagís. Precisamente, bueno, pues parece ser que ahí hay una avería. Es que precisamente ayer se desprendió parte del túnel de Valle de Adalagís, donde fueron las obras del AVE, que provocó además el retraso y la derivación de la línea férrea entre Córdoba y Málaga. Y como si ya no teníamos problemas suficientes con los trenes y con el sistema ferroviario de nuestro país, pues ahora viene a sumarse... He visto las imágenes, inundaron las vías. Ahora viene a sumarse pues la filtración y la inundación por el desprendimiento del túnel de Valle de Adalagís. Que ellos, por supuesto, le restan importancia, que aquí no pasa nada, como siempre, ¿no? En fin. No pasa nada. Lo esperable. Aquí claro. Nunca pasa nada, ¿no? Tenemos muchos problemas, pero no